Yossi, Sharon y Naim en sus actividades cotidianas antes de Shabbat. Día 1. Día 2. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6 en los preparativos para Shabbat. Shalom amiguitos, ¿cómo están? Nos alegra volver a saludarles. Shalom amiguitos, ¿cómo han pasado esta semana de actividades? Nosotros la hemos pasado muy bien, haciendo muchas cosas divertidas, donde aprendemos mucho, pero ya pronto queremos poder descansar. Sí, Sharon, gracias al Eterno, esta semana está terminando. Cuando se acerca Shabbat es muy feliz porque es un día especial. Yossi, ¿y cuándo fue el primer Shabbat? Amiguitos, ¿ustedes saben cuál fue el primer Shabbat? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad, amiguitos? Seguramente sí saben la respuesta. Sus padres ya les han de haber instruido acerca de Shabbat. Pero hoy vamos a aprender mucho más acerca del día de reposo, el cual el Eterno estableció desde el principio de la creación, como dice en Bereshit, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Eterno al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Yossi, el Eterno luego de 6 días separó y estableció el primer Shabbat. ¡Wow! Así es, Sharon. También el Padre Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, reposó el séptimo día de toda su obra de creación. En Bereshit 2 y Éxodo 31:17 encontramos palabras del hebreo que nos enseñan qué hacer y lo que significa Shabbat. Vainafash del hebreo nafash. Se interpreta como tomar un respiro, significa que descansó, como un refrigerio. Vaishbot del hebreo Shabbat se interpreta como que se detuvo, cesó, paró o reposó. Vaikadesh del hebreo Kadash se interpreta como que lo santificó, lo apartó o lo separó. Vaibarej del hebreo Baraj se interpreta como que lo bendijo, lo hizo especial, lo hizo diferente, lo hizo una delicia. Así nos enseña que Shabbat es un día especial el cual debemos apartar del resto de los días de la semana para descansar y sea un refrigerio para nuestro cuerpo y pensamientos. Yossi, así es, el día de reposo es para detenernos del trabajo que hacemos para nosotros mismos, como por ejemplo cuando papá sale a trabajar, comprar alimentos o cuando salimos al parque a jugar, recoger y ordenar nuestro cuarto, lavar nuestra ropa, ayudar a mamá a cocinar y cuando hacemos tareas de aprendizaje académico y más. Amiguitos, algo muy importante es que no solo dejamos de hacer estas actividades y nos quedamos sin hacer nada. ¿Ustedes saben qué debemos hacer en este día especial? ¿Qué hacemos en este tiempo donde no hacemos nada de actividades cotidianas? ¿Acaso nos dormimos todo el día o nos quedamos como estatuas? Yossi, ¡qué gracioso! Yossi, claro que no nos dormimos todo el día. Al contrario, al no tener que cocinar, trabajar o vender, usamos ese tiempo para gozarnos y agradecer en familia por todas las cosas recibidas en la semana. Correcto, Sharon. Así como el Eterno bendijo, santificó y reposó en el séptimo día después de haber hecho toda la creación, también nosotros lo apartamos para descansar de nuestras actividades diarias. Nos congregamos o reunimos en nuestra casa para dedicárselo al Eterno y así cantar, danzar, orar y estudiar la Torá.
la enseñanza del Mesías, compartirla y estar con nuestros padres y otros hermanos. Yo sí, y también tomar una siesta en Shalom, así como cuando tú abrazas a Naim y descansas. Después comemos juntos, escuchamos Halel, es un día de gozo. Talmidei, pongamos atención a los amiguitos que nos prepararon una explicación sobre Shabbat para aprender más acerca de nuestro servicio semanal en este día especial. ¿Qué es Shabbat? Shabbat significa detenerse, hacer un alto, dejar de hacer actividades laborales, cesar y descansar. El libro de Bereshit, conocido como Génesis, nos enseña que el Eterno preparó la tierra para habitarla y el séptimo día se detuvo. Por eso, hasta hoy la semana tiene 7 días. Día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el Shabbat es el séptimo día de la semana. El Shabbat fue hecho para la humanidad y fue establecido por el Creador desde el principio y con un orden. Por eso honramos y reconocemos a nuestro Padre en el día séptimo. Antes del mandamiento dado a Moshe en el Sinaí de acuérdate de santificar así el Shabbat, Adán, Set, Noah, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos sabían de este mandamiento, ya que descansaban así como el Creador lo hizo. De generación en generación enseñaban a sus hijos acerca de la creación y que el Creador descansó en el séptimo día. No lo dice tal cual la Escritura, pero lo hacían. Por eso a los israelitas se les dice que no olviden el día del Shabbat. La semana del maná. Desde la creación quedó establecida la semana de 7 días, como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y fueron sustentados por el Eterno con maná. En Éxodo capítulo 16 del versículo 23 al 31 dice, y Moshe les dijo, esto es lo que el Eterno ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para el Eterno su poderoso. Lo que han de hornear, hornéenlo, y lo que han de cocinar, cocínenlo, y todo lo que sobre, deposítenlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana, como Moshe había ordenado, y no hedió ni hubo en el gusano. Y Moshe dijo, cómanlo hoy, porque hoy es Shabbat para el Eterno. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero en el séptimo día, el Shabbat no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el séptimo día y no encontraron, por lo que el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Eterno les dio el Shabbat, por tanto, en el sexto día les da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y reposó el pueblo el séptimo día, y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como granos de culantro, blanco, y su sabor era como hojuela con miel. Los hijos de Israel obedecieron al seguir las instrucciones del Eterno, pero como siempre hay personas que se rebelan y quieren hacer lo que piensan, lo que es mejor para ellos. Pero seguimos confirmando que Shabbat es una bendición del Padre Eterno para descansar de una semana de arduo trabajo y actividades cotidianas. Un mandamiento para recordar. Ya en el Sinaí el Eterno da este mandamiento escrito en las 2 tablas a Moshe en las 10 frases. En Éxodo capítulo 20 del versículo 8 al 11 dice, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu poderoso. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. La cuarta frase dice: acuérdate del día de reposo, porque el Shabbat fue dado desde el principio a la humanidad, pero con el tiempo y por causa de su rebeldía lo olvidaron. Posteriormente, el Eterno les dice a los israelitas que se acuerden, y será como una señal de reconocerle como su Elohim. El Shabbat como una señal. En Éxodo capítulo 31, del versículo 12 al 17, dice: Y habló el Eterno Moshe, diciendo: Y tú, habla a los hijos de Israel, diciendo: De cierto guardarán mis días de reposo, porque es señal entre yo y ustedes, por sus generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno su poderoso, quien los santifica. Guardarán el Shabbat, porque es santo para ustedes. El que lo profane, ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para el Eterno. Todo el que trabaje en el día de Shabbat, de cierto morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Aquí aparece la palabra en hebreo ot, la cual es una señal como algo que aparece, que se ve como evidencia o como bandera. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes guardan Shabbat tienen una señal de que el Eterno es su poderoso y ellos son parte de su pueblo apartado. El Shabbat o el día de reposo no tiene nada que ver con la religión, sino que fue un día que el Creador ordenó para nuestro bien. Es una señal que nos identifica con el Creador, y todo aquel que no guarda el Shabbat o se rehúsa a hacerlo, no tendrá la oportunidad de conocer al Eterno y no tendrá su sello. Una cita santa semanal. Shabbat es una cita santa semanal, cada 7 días. Como ya hemos aprendido en la Torá, hay instrucciones específicas de nuestro Padre Eterno para citarnos con Él anualmente. Tenemos Pesaj, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Pero en Levítico capítulo 23, en los versículos del 1 al 3, dice: Habló el Eterno a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Estas son las fiestas solemnes de su poderoso, en las cuales proclamarán santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero en el séptimo día será Shabbat, de reposo solemne, santa convocación. No harán ningún trabajo. Es Shabbat para el Eterno en donde quiera que estén. Además, el Shabbat no es en templos o iglesias, ni para realizar activismo o tradiciones de hombre, sino que el Shabbat siempre fue un día en casa y en familia. El Padre Eterno establece sus tiempos anuales, pero cuando ya se cumple cada ciclo festivo, no nos quedamos sin días especiales, pues tenemos el Shabbat semanal. Cada semana tenemos el Shabbat como un tiempo donde descansamos para citarnos con Él, en la ciudad y país donde estemos. Es un tiempo especial para congregarnos, siendo Él el motivo de nuestra obediencia y de nuestro reposo, ya que tenemos tiempo para dedicarlo a aprender de su Torá, con tranquilidad y sin interrupciones. Amiguitos, ¿qué les parece todo este aprendizaje acerca de Shabbat? Sí, es muy interesante y muy importante que desde pequeños aprendamos y adquiramos conocimiento y sabiduría acerca del día más importante de la semana, de Shabbat. Pero tengo una pregunta. Creo que sí sé la respuesta, pero me gustaría que tú me expliques un poco más detalladamente.
Adelante, Sharon, recuerda que quienes preguntan más aprenden más, y para esto es este tiempo de discipulado, para aprender juntos. Tal vez otros Talmidei tengan la misma pregunta. Gracias, Yossi. Bueno, yo me preguntaba cuándo inicia Shabbat, ¿en la mañana del día séptimo o en la madrugada? Muy bien, Sharon. Amiguitos, escuchen con atención. ¿Cuándo inicia Shabbat? El día bíblico inicia al anochecer, cuando cae el sol e inicia el Shabbat, y termina el día laboral. La palabra en hebreo es Erev, que se refiere al fin de la luz del día para entrar en la noche. Desde el anochecer del día sexto, el día viernes como lo conocemos, inicia el séptimo día. Cuando ya ha anochecido tenemos nuestra cena especial y después nos vamos a dormir. Así el Shabbat inicia con nuestro reposo para dormir y descansar. En la mañana y tarde del séptimo día seguimos en casa descansando, estudiando la instrucción, cantando y compartiendo en familia alegremente. El día de reposo terminará al anochecer del día sábado como lo conocemos. Ya en el cierre de Shabbat, cuando cae la tarde, agradecemos al Padre por haber tenido un bendecido día de reposo, donde descansamos y aprendemos de su instrucción. Así se da por iniciada una nueva semana para ahora sí ocuparnos de nuestros deberes de 6 días. Así, cada semana estamos atentos y cuando llega el día sexto nos preparamos para tener todo listo para celebrar de nuevo el Shabbat, pues anhelamos que llegue pronto un nuevo día de cese, el día séptimo, para descansar en nuestro poderoso. En Nehemías capítulo 13 del versículo 19 al 22 dice: Y aconteció que en la víspera del Shabbat, cuando iba anocheciendo a las puertas de Jerusalén, ordené que las puertas fueran cerradas hasta pasar el Shabbat, y emplacé a algunos de mis criados sobre las puertas para que no entrara carga alguna en día de Shabbat. Pero los mercaderes y vendedores de toda esa suerte de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén, 1 y 2 veces. Entonces yo les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde ese tiempo no vinieron más en Shabbat. Por otra parte, ordené a los levitas que se purificaran y acudieran a guardar las puertas para santificar el día de Shabbat. Así, esta porción nos enseña que en cada etapa de la historia de Israel hay un remanente que, con integridad, hace lo que el Eterno estableció y pone un alto para que otros dejen de rebelarse ante lo que el Eterno dio para nuestro bien. Al atardecer ya debemos tener todo listo para descansar y dejar la compra y venta para los otros 6 días de la semana, pues iniciando Shabbat nos enfocamos en él, y es que ha llegado un día especial, que como vimos es para tomar un refrigerio y descansar sin estar preocupados por el sustento, ya que si confiamos y obedecemos, el Eterno tiene cuidado de nuestras necesidades. Amiguitos, ahora que ya sabemos cuándo inicia el Shabbat, debemos esforzarnos y ser diligentes en prepararnos ayudando a nuestros padres para que cada Shabbat sea especial dedicado al Eterno. Así es, Talmidei, pues tristemente aún hay personas que dicen ser creyentes y alumnos del Mesías, pero se descuidan. Poco a poco se van apartando de la obediencia de los mandamientos y ya no tienen con ellos la bendición del Shabbat. Ya no tienen el verdadero reposo. ¡Qué lamentable! Yo sí, y cuando el pueblo de Israel se olvidaba de guardar el Shabbat, ¿el Eterno qué hacía? Escuchemos con atención a los Talmidei. Los profetas exhortan sobre Shabbat. El Eterno eligió a hombres justos para llevar el mensaje de Teshuvá a su pueblo cuando se rebelaron y siguieron sus propios caminos. En la profecía de Isaías, capítulo 58, versículo 13, dice: Si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, esplendoroso del Eterno, y lo honras,
no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces el Eterno será tu delicia, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca del Eterno tu poderoso. Esta palabra del Eterno por medio del profeta Isaías, Yeshayahu, era para aquellos que ya no guardaban el Shabbat y se dedicaban a su vida normal durante el día establecido por el Creador para descansar. Pero para aquellos que se mantienen en obediencia y hacen teshuvá para no volver a apartarse, el Padre Eterno promete su bendición sobre ellos. Amiguitos, que Shabbat sea siempre una delicia para nosotros, buscando el reino de Elohim y no el que el materialismo o deseos terrenales dan. Para mí, Shabbat sí es una delicia. Sí, Naim, tú también lo disfrutas, ¿verdad, Corderito? Amiguitos, como Talmidei de Yeshua debemos conocer cómo el Mesías vivió, obedeciendo Shabbat y cómo sus emisarios siguieron guardándolo y enseñando la buena nueva. Pero más adelante, en un corto tiempo después, apareció un hombre malo que cambió el Shabbat por otro día. Pongamos atención a lo que los Talmidei nos explicarán. Yeshua adón del Shabbat. Mientras Yeshua enseñaba la buena nueva, se enfrentó a muchas situaciones donde los escribas y fariseos lo señalaban por cómo interpretaba la Torá y cómo la vivía día a día. En una ocasión, habló sobre hacer el bien en Shabbat, según relata Lucas en el capítulo 6 de los versículos 6 al 11, que dicen: en otro día de reposo que Yeshua entró en la sinagoga para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída, y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente, por si acaso sanaba en el día de reposo, para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. Entonces Yeshua les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos alrededor, le dijo: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros lo que pudieran hacerle a Yeshua. Hacer el bien está permitido en Shabbat para ayudar a nuestro prójimo que está en dificultades, pues recordemos que la Torá fue dada para que al obedecerla nos traiga bendición a nuestras vidas y a las vidas de los que nos rodean. Así que si en algún Shabbat tienes la oportunidad de ayudar y hacer el bien a otros, puedes hacerlo con alegría. De esta manera estarás exaltando al Padre y dando testimonio de su gran bondad. Otra ocasión donde Yeshua se enfrentó a una acusación de los escribas y fariseos es en el relato de Mateo, capítulo 12, del versículo 1 al 8, que dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a espigar y a comer. Al verlo los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en el día de reposo. Y él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los ministros? ¿O han leído en la Torá que en los días de reposo los ministros en el templo profanan el Shabbat y son sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Y si hubieran comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Mesías les da una respuesta favorable a sus discípulos, quienes, al tener hambre, arrancan espigas solo para comer, pues ellos estaban llevando la buena nueva en el día de reposo, caminando, por lo cual ya tenían hambre.
Así que el Padre les sustentó con esos sembradíos, y los acusadores son avergonzados ante las palabras del Mesías. En Marcos capítulo 2, un pasaje paralelo a Mateo capítulo 12, encontramos que añade: el día de reposo fue establecido para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27. Aquí aprendemos que el día de reposo fue dado para bendición del hombre, para que en ese tiempo apartado cada creyente junto a su familia lo pudiera descansar y vivir alegremente, según los guía el Ruaj, para servir y edificarse, no para que el hombre sea esclavo del día de reposo con imposiciones y lineamientos humanos. El Shabbat no fue creado para el judío ni exclusivamente para el israelita, sino para el hombre, para el Adán, el terrenal, según leemos en Bereshit después de la creación, y aquí Yeshua lo confirma para que nosotros como sus alumnos vivamos el día de reposo en Shalom plena. El Shabbat para discipularnos. Los emisarios enseñaban la Torá y la buena nueva de Yeshua en las casas o en lugares donde se reunían. Muchos venían a la fe del Mesías, aprendiendo lo que el Padre Eterno pide de un verdadero creyente y servidor, guardando cada Shabbat semanal. Algo muy importante es que los apóstoles del Mesías ordenaron que los de origen gentil guardaran el Shabbat para aprender de los mandamientos. En Hechos capítulo 15, versículo 21 dice: porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo enseñe en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ese pasaje es testigo de que todos, israelitas y de las naciones, apartaban el Shabbat para estudiar y compartir. Así confirmamos que el día de reposo es para ocuparlo en nuestro discipulado, para conocer más sobre nuestro Creador y de su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Pues nosotros venimos de las naciones a ser parte de su pueblo apartado. Estamos quitando de nuestra vida todo lo malo que aprendimos en nuestra vieja manera de vivir, como idolatría, fiestas paganas, comida no kosher, malos hábitos y pensamientos. Todo lo que al estudiar las Escrituras nos hace reflexionar, y entonces hacemos teshuvá y nos volvemos al Padre en obediencia y consagración. Shabbat versus domingo. El 7 de marzo del año 321 de esta edad, Flavio Valerio Constantino I, un emperador romano, emitió un edicto declarando el domingo como día de descanso, en el venerable Día del Sol para los romanos, y decretó que era crimen civil para todos aquellos que desobedecieran la orden. El Imperio Romano había adoptado la religión de los teólogos que usaban mal la Biblia y añadían sus doctrinas, y así nació el cristianismo. Desde entonces, para la mayoría de los países del mundo que vienen del catolicismo, este día es tomado como un día de descanso. A través de la historia podemos ver que el domingo vino a suplantar el Shabbat, empezando en las iglesias cristianas de Roma, y posteriormente se esparció por todas las demás. En el concilio de la Odisea, en el año 364 después del Mesías, dice: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día de reposo, y el arzobispo Eusebio en el siglo IV dijo: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día de reposo las hemos transferido para el día del Señor. Como vemos, la Iglesia cristiana y católica nacida en Roma, con ayuda del emperador romano Constantino, usaron su autoridad para cambiar el día de reposo por el domingo, y sin ningún argumento bíblico, porque el domingo o la palabra domingo no es mencionada en ninguna parte de la Escritura. No se ha encontrado en la Escritura ninguna evidencia de que Yeshua o sus emisarios hayan cambiado el Shabbat por el domingo como un nuevo día de reposo. Por lo tanto,
Este día no debe considerarse como un día apartado para el Eterno. Esto, además, cumple la profecía de la cizaña y de la apostasía, que se cambiarían los días del Eterno y sus mandamientos por la religión del hombre. Amiguitos, así a lo largo de la historia muchos se mantienen obedeciendo al Creador y muchos más son rebeldes y se olvidan de los mandamientos. Pero nosotros debemos perseverar y esforzarnos. Como dice el canto, Hazak Hazak Benit Hasek, esfuérzate y sé valiente para obedecer y servir a tu Creador. Yossi, somos dichosos de aprender de la riqueza inmensa de la Torá y de tener al Mesías, quien es nuestro camino, verdad y vida, para obtener la promesa eterna de un reposo eterno junto a Él. Así es, Sharon. Para ir concluyendo este tiempo de estudio, vamos a lo siguiente. Pongan mucha atención. Shabbat, nuestra esperanza eterna. Shabbat es sombra del reposo eterno, el día de nuestro encuentro con Yeshua y el Padre Eterno, Creador del universo. Pues recordamos que una sombra profética es algo que se espera que ocurra en el futuro, y esa es nuestra promesa que tenemos del Padre Eterno. Yeshua fue a preparar moradas para que, si permanecemos consagrados y obedientes a sus mandamientos, obtengamos vida eterna y entremos en ese reposo eterno. Hebreos capítulo 4 del versículo 9 al 11 dice: Queda por tanto un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hay personas que tienen muchas ideas y conceptos sobre Shabbat y toda la Torá, incluso del Mesías, ideas que ya han sido evidenciadas como falsas. Aún así, esas personas no le toman importancia y siguen desobedeciendo al Creador. No guardan el día de reposo según la interpretación de Yeshua y desprecian la Torá. El Shabbat tampoco debe ser según la religión judía, porque ellos están bajo sus líderes que también cambiaron los mandamientos. Pero si Yeshua habló del Shabbat y nos enseñó la verdadera manera de vivirlo, ¿cómo no creer a sus palabras? Claro que lo vamos a hacer, seguiremos creyendo y obedeciendo siempre, pues es una bendición el día de reposo. La observancia del Shabbat a lo largo del tiempo y la historia es el mismo de la creación, el mismo de la semana del maná, es el mismo Shabbat de las 10 frases del Sinaí con Moshe, dado como mandamiento. Es el mismo día que se apartó como cita santa semanal, y es el mismo en el que Yeshua nos enseñó a hacer el bien, usando el tiempo para discipularnos con sus enseñanzas y ser diligentes para obtener el galardón de la vida eterna, el reposo eterno. Preparativos para Shabbat. Amiguitos, esperamos que cada vez que se acerque el día de reposo, ustedes ayuden con mucha alegría a sus papás y sean parte de los preparativos para Shabbat en su hogar. Yo sí, yo ayudo a limpiar la casa, ordenar mis cosas y mis libros, y también ayudo a preparar la cena especial de Shabbat, y también me baño para estar limpia y presentable, porque es un día especial. Muy bien, Sharon. También hay que tener listo nuestro shofar, para que todos los vecinos al escuchar su sonido sepan que ya comenzó el Shabbat. Talmidei, es tiempo de danzar y exaltar al Padre. Llegó el Shabbat, vamos a tocar nuestro shofar, anunciando el inicio de la festividad que el Eterno dio cada semana para consagrar. Después de
nos vamos a descansar, estudiando la palabra y sirviendo a Adonai, dejando las labores y enfocándonos a reflexionar en la instrucción de nuestro Padre Celestial. Vamos a tocar nuestro shofar, anunciando el inicio de la festividad que el Eterno dio cada semana para consagrar. El séptimo día vamos a descansar, pues estamos en camino hacia la eternidad, siendo peregrinos en un mundo terrenal, pero con nuestra mirada en lo celestial. Vamos a tocar nuestro shofar, anunciando el inicio de la festividad que el Eterno dio cada semana para consagrar. Llegó el Shabbat, vamos a tocar nuestro shofar, anunciando el inicio de la festividad que el Eterno dio cada semana para consagrar. Shabbat Shalom. Actividad de Shabbat. Amiguitos, para repasar esta gran enseñanza les tenemos algunas actividades. El link de descarga lo dejaremos en la descripción de este video para que con ayuda de sus padres lo impriman. Así podrán colorear a los personajes, palabras y elementos. También podrán resolver una sopa de letras con palabras muy interesantes. Como les gusta dibujar y lo hacen muy lindo, podrán dibujar lo que ustedes hacen día a día en la semana y también dibujarán lo que más les gusta hacer en Shabbat. Si realizan esta y otras actividades para complementar su estudio del día más importante y especial de la semana, que es Shabbat, recuerden que pueden compartir con nosotros cómo las elaboran, para que juntos sigamos discipulándonos en las enseñanzas de la Torá y Yeshua. Shalom, Talmidei de Yeshua en las naciones. Contacto Cielos Nuevos Niños. Amiguitos, recuerden visitar la página web de Cielos Nuevos y Tierra Nueva en la sección de niños www.cielosnuevosytierranueva.org y descarguen todo el material, que es totalmente gratuito. Tenemos un número de WhatsApp y Telegram. Más 52 33 28 24 91 85, donde puedes mandar tus fotos y videos al resolver las actividades. También en Instagram y Facebook, @Cielos Nuevos Niños. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Cielos Nuevos Niños. Y sigamos aprendiendo de la instrucción del Padre Eterno.